Muy, pero muy buenas noches. Amigas y amigos, no saben ustedes el placer y la emoción que en estos momentos sentimos quienes estamos en este set. Han sido casi 7 años que este programa no estaba en el aire a través de este canal. Y en verdad, siempre con los invitados que ya les voy a presentar, cuando nos encontrábamos en algunos de los rincones de Iquique, decíamos, cuando volvamos al programa vamos a empezar de tal manera. Nos volvíamos a encontrar, vamos a empezar de tal otra manera. Y así fuimos conversando muchas veces cómo íbamos a comenzar esta noche. Y la verdad es que lo estamos haciendo como nos dicta el corazón, como nos dicta el momento en que vivimos. Y por eso yo quiero de inmediato conversar con ellos para que una vez más los saluden a ustedes. Hermes Valverde Tomé, por la madre. Gran amigo, gran investigador en la historia, un hombre muy importante en la ciudad de Iquique, porque ¿sabe usted? Estaríamos todos llegando atrasados si ese reloj de la plaza no estuviera a la hora, ¿o no? Sí, me parece. Y bueno, y Mario Solesi, un hombre que no solamente sabe mucho la historia y escribe en los diarios, sino que también él es propietario de un negocio que también es parte de la historia de Iquique. ¿Quién no conoce el Bazar Obrero? ¿Quién no sabe que está en la calle Tarapacá con Barros Arana? Una tienda tradicional y tiene una característica que no tiene ningún otro negocio en Iquique. Vende puros productos chilenos. ¿O no, Mario? Yes, sir. Qué ya, good night entonces. Bye bye. 3 días me siguen. Bueno, este es la gente de Iquique, es los que nos encontramos siempre a diario en las calles y por supuesto siempre hay mucho de qué conversar. En las calles siempre conversamos temas. Y leyendo la prensa y escuchando la radio hace unos días, se hablaba que había un submarino norteamericano que andaba en las aguas chilenas. Hace poquito nomás. Pero Hermes tiene una historia que yo creo que muy pocos conocen. Y tiene que ver también con los norteamericanos. Un bombardero, B-23. B-26. O B-26. Bueno, le comí 3 puntos. Le hiciste una rebaja. Algo pasó con eso en Pisagua. Sí. Mira, el 12 de diciembre de 1959, un avión LAN avisó de que habían pesqueros de una flota, más de 42 barcos norteamericanos pescando en aguas chilenas, aguas territoriales chilenas. Era tal la sinvergüenzura que los tipos llegaban a Pisagua hasta tirando remos, o sea, estaban cerca y no habían pedido ningún permiso. Entonces partió un B-26 de Cerro Moreno y este B-26 tenía 3 personas que estaban a cargo. El comandante, un señor Matei, que a lo mejor alguien lo conoce. Después estaba unos 2 subtenientes, uno de apellido Schulz y otro de apellido Schindler. Puro alemán, puro alemán. Puro chileno. Hicieron 3 vuelos rasantes para indicarles a esta gente que tenían que salir de las aguas territoriales chilenas. Sin embargo, con la prepotencia que siempre tenía esta gente, no hizo caso. Después se pusieron en la frecuencia de radio de ellos y les comunicaron que tenían que hacer abandono o dirigirse, creo, al puerto. Los norteamericanos no respondieron nada. Entonces, después de los vuelos rasantes, se pusieron de acuerdo los oficiales en hacerle una ráfaga alrededor de los barcos de ametralladora. Advertencia. Entonces uno estaba muy preocupado, que era Matei, estaba muy preocupado, transpiraba bastante, porque eso podía significar también que los dieran de baja, porque no estaban ni siquiera autorizando, cosa de ellos que casi lo dieron de baja al final. Pasaron y los ametrallaron, por supuesto alrededor, como advertencia. Ahí contestaron en todos los idiomas. Todos los idiomas, hasta en chino respondieron los norteamericanos. Así que se fueron al puerto y se entregaron. No hubo ningún problema. El tema lo tuvo después esta gente porque mi amigo Julio Schindler y las 2 otras personas
el presidente Alessandri, que era muy apegado a las leyes, qué sé yo, consideró que eso no podía haberse hecho y por ahí como que lo querían echar, al final se olvidó, afortunadamente. La primera vez que Chile se hizo valer muy bien como corresponde a un ciudadano chileno que tienen que respetar. Acá las aguas están para respetarlas. Hermes, ese subteniente Snetteler llegó a ser general. General, claro. Fue Y general. él vive en Iquique, En Iquique, claro. vive en la calle Thompson, Sí, sí, abajo, sí. una cuadra antes de llegar a Ciento y tanto, sí. Super. Entonces, sí, sí, sí. Y él formó una institución acá, una especie de centro cultural. Sí, Tiene sí. Él es un hombre muy culto, muy buena persona, muy correcto. Él es el presidente de la Fundación Junoy, casado con la hermana del Nacho Ramírez, que falleció ella, muy buena persona también. Yo los quiero mucho, es una gran familia. Y un hombre de honor. Lorena dice que se llama la señora. Lorena. Lorena, sí. ¿Cuánto? Hace poco O falleció, sea, hace un tiempo. es gente nuestra. Gente nuestra acá, Iquique, el Nacho Ya. Ramírez, todo profesor del liceo, toda esa gente que la queremos. Qué increíble que haya ocurrido ese hecho Claro, y la gente acá lo en las costas nuestras, en Pisagua. Claro. Y tú decías que los gringos respondieron hasta en chino. En todos los idiomas. Se asustaron. O sea, Mario, Aprendieron todos los idiomas. algo tiene que ver con los hijos de Confucio. Pero por supuesto. Porque siempre los chinos dicen, por Confucio. ¿Ah? Estoy confuciano, estoy confundido. ¿Qué pasó con los hijos de Confucio? Bien, Mario? ese era el nombre que le daba la prensa de Iquique en la época salitrera a los súbditos del Imperio Celeste, o Celeste Imperio, el Imperio Chino. Y esto se relacionaba con un personaje fundamental de la cultura de la civilización china que fue Confucio, o latinizado Confucio, que fue un gran maestro, fue un gran hombre, un sabio, llamado por un autor, por un historiador, el sabio perfecto. Confucio, digamos, fue un hombre de una gran cultura y su pensamiento filosófico no se sabía si su pensamiento era filosófico o era una religión. El hecho que gravitó mucho en las costumbres, en la sociedad, en el pueblo, la enseñanza de sus pensamientos. Y uno de esos pensamientos que jamás debemos olvidar es: la palabra es plata y el silencio oro. Que hay oro, claro que otros tienen el oro en una isla, parece. Entonces Confucio fue un personaje, digamos, que fue divinizado por los emperadores, porque le servía para su causa, en cierto modo, políticamente. Por eso que fue atacado su culto en la sociedad china después que la monarquía fue derrocada y se impuso la república. Confucio fue, como le dijo, un personaje que representó la filosofía o la religión confuciana. Y en Iquique llegaron muchos hijos de Confucio, que eran los chinos súbditos del Celeste Imperio, a Iquique, en tiempo del Perú, posteriormente en el tiempo de Chile. Después de la guerra del 79 se establecieron, formaron importantes colonias en Iquique, en La Pampa, en Pisagua, en Caleta Buena, y además tuvieron sus centros culturales muy importantes. Y además acá en el club chino, que estaba en calle Tarapacá, tenían un templo confuciano donde se hacían ceremonias, porque aquí también se celebraba el Día de Confucio. Como también en Pisagua, que también tenían una bagoa, un centro cultural que tenía que ver con este famoso personaje del mundo, de la filosofía, muy religiosa. Y los chinos formaron importantes empresas. Las dos más famosas empresas chinas fueron de los hijos de Confucio en la época del imperio, que duró hasta el año 1911, fueron Man Bo Tong y Win Chen Tai. Y personajes importantes en esa época fueron los señores Domingo Co, no los señores Co. Después estaba don Arturo Sin Lon, estaba don J.M. Reyes, estaban los hermanos Agapito y Germán León,
J.M. Merriam y el señor Carpio, etcétera. Bien, los chinos fueron muy discriminados, atacados por el racismo, hubo manifestaciones graves desde la prensa que se le atacó violentamente, igual que el año 1900 por el diario La Patria, a raíz de la gran sublevación patriótica y ultranacionalista contra la presencia europea que asfixiaba a los chinos en su soberanía, el año 1900, pero siempre hubo resquemores, pero al final siempre fueron llegando chinos, aunque se puso traba para la colonización, para la colectividad china, que se fue cada vez ampliando hasta que después hubo época por la crisis y ahora tenemos China convertido en un gran país, potencia mundial, potencia militar y económica. Pero Mario, ¿hubo siempre restaurantes chinos, siempre se dedicaron a ese rubro? Los chinos, o acá en Iquique por lo menos. No, por lo general en esa época de la salitrera habían los restaurantes, eran más que todo estos restaurantes, digamos, le llamaban salón, casa de cena, no se le llamaba chifa. Ah, ya, casa de cena. Años posteriores. Después ellos también tenían ¿cómo se llama? Restaurante de comida popular, los mondongos, eran muy mondongueros, otras cosas más. Y hay una anécdota de mi mamá, que en un restaurante chino se ofrecía un plato que se llamaba una revolución calladita, que era toda la menestra, todo lo que quedaba, pero del día, del momento que quedaba en los platos. Entonces una vez un señor dijo, señor, deme una revolución calladita, le dijo al chino cuando le tomó el pedido de una persona. Y la idea era que lo hiciera en forma silenciosa, todo el mundo miró que era un plato con todo lo que iba quedando. Como el famoso vino bigoteado. Claro, Eso, claro. ¿verdad? Pero eso ahora es común. El famoso vino bigoteado era que todos los restitos de vino que quedaban lo echaban en un jarro y eso lo cobraban más barato. Chavo de Paco también le decían. Y dice que era muy sabroso, yo no lo probé. A pesar de que tengo bigote, pero no lo probé. Aunque dice que la comida verdaderamente cantonesa no es la que comemos ahora. No, es la comida comercial. norteamericana. Comercial, para darle mejor gusto, porque ellos si no estarían enfermos del estómago con tanto... Bueno, pero es cierto que perros y gatos cocinaban también, entonces, Mira, u otros tipos de animales. Hace más o menos un mes atrás tomaron preso un lote de chinos en la China que estaban vendiendo carne de rata por carne de res. No sé de qué muerte sería la rata, pero eso en China, y los tomaron presos, los tienen en la cárcel en este momento. Ellos, me contaba un chino que tiene un chifa que en la China, ellos en el campo, hay unas ratas que comen siempre arroz. Ya. Y que se mantienen muy bien, gorditas y que bueno, son parientes de los cuyes, pues, claro, de los conejos, de las liebres, son roedores. Pues. Claro, y ellos los ¿cuánto se llama? Los benefician. Los benefician. Pero fíjate que los chinos no estuvieron en la cantidad que el mito cuenta que en la historia. Que los chinos estaban llenos de chinos. Habían chinos, pero no tanto, los traían de esclavos. Los peruanos fueron muy malos con los chinos, los trataron muy mal. En Peña la Pica. Claro, fíjate que en Perú estaban en Ica, Pisco, Chinchaja, Chincha Alta, Asia. Tambo de Mora, Asia. toda esa zona Cerro Azul. toda esa zona era una zona china en el Perú. Y durante la guerra por el Pacífico, estos chinos, muchos chinos, bueno, los chinos que estaban en Lima, hicieron un regimiento a favor de Perú. Pero los chinos que estaban muy mal de Perú, en Lima. Y el resto de chinos que estaban en Ica, por ese sector, fueron mandados por un chino que se hacía llamar Quintín Quintana. ¿Ya? Ese chino, Quintín Quintana, era una especie de divinidad. ¿Ah? Lo trataban como... Mira, ellos escogían entre el más inteligente, el que tenía más dinero, el más justo, y lo elegieron a él. Él era el representante de Dios en la tierra, por lo tanto, los chinos cuando morían se iban a Cantón, pero a través de él en el fondo, ¿ya? Y ese chino ayudó en la guerra por el Pacífico bastante. Ya. Pero los chinos nunca cocinaron burro. No, que yo sepa, no. Por eso se salvó la próxima historia que usted me tiene que contar. ¿Ustedes sabían que hubo un burro que se enloqueció de amor? No solamente como el niño de la novela. ¿O no? Sí, pues. Yo no sé, a mí cuando Hermes me dice voy a contar la historia del burro que enloqueció de amor,
No sé, bueno, me imagino que será por una burra, no sé. Mira, esa es una historia bien curiosa. Yo estaba niño y los iquiqueños antiguos tienen que acordarse que los fletes los hacían las carretas que estaban alrededor del mercado. Habían coches también que tenían paradero y tenían su teléfono los coches, los cocheros con sus ¿La caballitos. famosa Victoria o no? La Victoria, claro. Coche le llamaba uno. Ah, ya, coche. Ya, okay. Entonces me acuerdo que uno se esperaba que llegaran a la esquina de Barros Arana con Thompson y se iba despacito y se sentaba en los ejes que no veían los cocheros, ¿ah? y llegábamos hasta el paradero y los tontos gritaban, colita atrás, huasca atrás, entonces los cocheros tiraban huascazos atrás para botarnos a nosotros, porque según decían que le quebrábamos los ejes. Bueno, ahí estaba todo el día moviéndose en las mañanas, sobre todo los despachos de chinos, los despachos le llamábamos nosotros, los chinos en la esquina, que sacaban mercadería acá de ferrocarriles, entonces a través de las carretas las iba llevando. Entonces había un burrito, era un burrito que se llamaba Reina, le decían, el burrito Reina. Era un burro albino, un burrito blanquito, un burrito simpático en el burrito. Y fíjate que este burrito, el dueño del burrito se llamaba José y usaba un jockey, ¿ah? Y siempre cargaba curahuillas, qué sé yo. Y llegó la primavera, pues este burro había echado el ojo a una burra que era muy coqueta, la burra. Tenía buenas ancas, todo, se llamaba Federica, que la tenía un carretero que tuvo unas hijas que son profesoras, Pipo le decían al carretero. ¿Ah? Él era un hombre muy respetado, un carretero correcto, y entregaba, y la burra era tan lista que cuando te estaba mirando siempre, ya. Y cuando tú te acercabas a la carreta te tiraba patadas y te mordía. Así que uno de lejos, para que no le robaran las encomiendas, mientras el tipo entregaba las encomiendas. ¿Te acuerdas? Pipo, ¿te acuerdas? El morenito, sí, medio morenito, claro. Bueno, entonces, este burro, como era primavera, estaba como Vargas en primavera, pues. Entonces... ¿Por qué todos me echan la culpa a mí? Bueno, me contaron, me dijeron, dicen. Entonces... Miró, ahí estaba niño, yo mira en Barros Arana a la burra y parte el burro. Y el burro tenía una mala fama porque dice que le decían el burro periodista, porque llevaba los periódicos, porque siempre la gente por reírse un poco dice, este vende diario, es periodista porque vende periódicos. Entonces este burro llevaba en la carreta los diarios y tenía mala fama porque de la empresa que él entregaba los diarios, quebraba al poco tiempo, había quebrado 2 empresas ya, tenía una mala fama el burro, pero el burro quiso salvarse ese día y vio la burra y partió diablo, se paró en 3 patas, 2 adelante y resulta que el burro echó para atrás toda la curahuilla y se va encima de la burra por Barros Arana rumbo al mercado, y la burra que era coqueta se quedó media complicada porque era muy respetuosa del Pipo, y sale nomás el burro y trató de tomar a la burra por ahí al llegar a la calle La Torre y se desboca el burro como loco ahí, estaba desesperado, pobre burro también, y al final llega a La Torre y pasa un camión de esos que no frenaban nada más que de memoria y lo atropella el burro y murió. No alcanzó a hacer nada, la burra quedó viuda sin tener nada, pues. Fíjate, se parecía a la viuda de José Levich, que esa es otra historia que vamos a contar. Ese es el burro que enloqueció amor. Fíjate, una pena porque botaba el burrito ahí, qué sé yo, la gente decía, mira, el burro que raro tiene 5 patas. Era muy habitual 5 patas tiene el burro. En general en todo el país que anduvieran las burritas porque vendían leche burra. Sí, claro. ¿Se acuerda usted que los papás de uno le obligaban a tomar leche burra? Claro, porque tú sabes que cuando tenías poco pelo te salía el pelo con la leche burra, y cuando tenías mucho pelo también te la sacaba la misma leche burra, hacía todo. Y yo me acuerdo que llegaba una vieja vestida de café, con una chupalla y con un burro, la burra y un burrito, para que los cabros chicos, ¡ay, qué bonito un burrito! Y yo la sentía porque tenía un cencerro, esas campanitas, y de lejos, ¡ay, ahí viene la vieja de la leche burra! Y yo me escondía, porque te obligaban a tomar de ahí mismo, te encontraba olor a pichí, esa cuestión de pichí de burro. Sí, era más rara. Claro, ¿un sabor también tomaste? Claro, claro, bien desagradable era, no me gustaba nada, pero era muy buena.
como el alimento eslogan, por el hígado de bacalao, todas estas cosas. Bueno, acuérdate que no hacían tomar aceite de ¿Te bacalao. acuerdas? Sí. Decía, viene el invierno para que no se resfríen, aceite de bacalao. Oh, Claro. Ah, salía el pescado ese ahí. Claro, ¿te nombre acuerdas? del El viejo pescado. que está con un pescado atrás. Sí. Claro. Bueno, cosas que seguramente muchas de las personas que están viendo lo pasaron, sobre todo los que han sobrepasado la edad de Hermes, de Mario y la mía, que entre los tres somos el bicentenario en vivo y en directo. Pero hay una situación que me llama la atención. Yo he visto fábricas de todo tipo de cosas, ¿ya? Pero una fábrica de locos en Tarapacá, no sé. Misterio. No quiero ¿Alguna alusión personal? ninguna alusión personal. Ya, por favor. ¿Cómo es eso, Mario? ¿Una fábrica de Bien, locos? una ¿De fábrica- locos de eso No, con mayonesa? Por eso, ahí está el Ah, misterio ya. el misterio, digamos, de la frase. Fábrica de loco, donde se procesa, digamos, por supuesto, este apetecido molusco que es digamos, la gran delicia de los sibaritas y los gourmet. Pero yo no me refiero a eso, me refiero a lo que llamaba la prensa, que debido a la inmoderada, desmedida, desproporcionada ingesta de bebida alcohólica, muchas veces falsificada, muchas veces, digamos, de mala calidad, producía en mucha gente que estaba en este vicio, enfermedad, caían en la demencia, en la locura. Y constantemente se estaban mandando remesas de insanos, dementes o gente enferma, digamos, con esta situación, a la casa de Orate en Santiago, porque el hospital de Beneficencia de Iquique no tenía alguna sección para internar a estas personas. Y en la prensa constantemente se daba información, el estado de los insanos mejorando, sigue igual, leve mejoría, así se iban detallando. Y justamente estaba leyendo hoy un día el diario Tarapacá, 1913, en la oficina Galicia, en el cantón de Alto San Antonio, donde se decía que un trabajador se había suicidado. Es decir, tal vez la locura lo llevó al suicidio. Con un tiro de dinamita que se lo ponía en la boca, se lo encendía y se acababa el problema. El famoso doctor don Nicolás Palacio, que fue el autor del relato sobre la matanza de la Escuela de Santa María, que le llamaron Sucesos de Iquique, habla de la fábrica loco, el problema que teníamos nosotros, por el gran problema del alcoholismo, que era un verdadero flagelo, un problema social muy grande que... Pero, Mario, ¿este alcohol que bebían era un alcohol clandestino o era Primero, claro, también. Porque para producir locura tiene que haber sido algo ya... No, muchas veces era alcohol falsificado, ya sea o de mala calidad, porque muchas veces en los negocios llevan licores de mala calidad para sacarles buena ganancia. A pesar que la municipalidad de Iquique de aquella época tenía un laboratorio químico donde mandaba al famoso señor Gajardo a hacerle análisis a la carne, a la grasa, a la manteca, al vino y a los licores para ver en qué calidad, pero no había tiempo para estar en todas partes. Y además, digamos, el diario La Patria, el diario balmaceísta, hacia 1909 por ahí, insistía, la fábrica de locos de Tarapacá, ¿sí? De demente, de insano. Y ahora acaso no tenemos también el mismo problema. Mucha gente cae en la demencia con el alcohol o con la droga, en especial la pasta base. Así que la fábrica de locos parece que está también en... O sea, como la historia cíclica, se repite. Se repite. Con distintos elementos, pero se repite. estaría repitiendo, pero lo único que no hay estadística, como para decirle, la fábrica de locos de Tarapacá, number 2, número 2. Ya, ¿y eso era como algo fuera de tono de todo el país? Sí, por eso le llaman la fábrica de locos, porque aquí habían 20.000 trabajadores en La Pampa, salicheras. y más el alcoholismo que había también en Iquique. Entonces era grave el problema, era muy grave el problema, porque la gente en ese trabajo brutal, mal pagado, o si bien le pagaban más o menos, pero una buena parte quedaba en la alimentación, en la pulpería, porque el trabajador
como gastaba mucha energía, necesitaba, digamos, o calorías, necesitaba una buena alimentación. Pero ahí se veía el caso de la gente que o se volvía loco o simplemente se mataban. Aparte del problema de la sífilis, que era otro problema que también lo llevaba también hasta la locura. Creo que la sífilis también llega también hasta la locura. Bueno, pero esa enfermedad ya era una enfermedad de características sexuales. Social. Claro. Social, como le llaman. Enfermedad venérea. Vergonzosa se llama. Sí, Bueno, hoy Ahora día ya no ya es tan eso- vergonzosa ya. claro. hoy día es gozosa. 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 Pero, Y bueno, embarazosa. Y embarazosa. sí. A propósito de lo mismo, a lo mejor no tiene mucha relación, no está muy conectado. Pero Hermes se especializa en zoología. Así, pues. Eso. Claro, porque primero nos Científico. habla del burro que enloquece de amor y ahora cambió el burro por una gallina. ¿Ah? La gallina apoltronada. No, ¿Así es, o no. ¿Cómo es? La gallina abachorrada. Apachorrada. Amachorrada. Machorra. ¿Qué significa amachorrada? Mira, gallinas abachorradas son las gallinas que por mucho tiempo no tienen contacto con un gallo. Ah, ya. ¿Y qué tiene que ver esta gallina con Pero vamos una a contar qué es religiosa lo que pasa. que le pusieron como sobrenombre Sor Sopaipilla? Mira, el tema es el siguiente. Es la década del 60. Estaba la sorpresa de Iquique, porque hasta ese momento nosotros criábamos las gallinas en la casa. Palomas, gallinas, qué sé yo. Y era toda una historia porque había que calentar para sacarle las plumas. Después que iban las plumas, salía una de donde tremenda para comerse una cazuela. Era toda No una había historia. traído el pollo broiler. Claro, pues, entonces, la novedad, fábrica de pollos en Iquique. De Santiago llegaban los pollos fabricados, o sea, faenados. La gente le decía fábrica de pollos. Y se instaló una distribuidora de pollo, que no voy a decir el nombre, pero está en la calle La Torre, donde está en este momento Crispieri. Ahí está instalada bueno. Y la gente el día sábado, que eran los días que más iba, hacía cola para comprar los huevos de fábrica y pollo de fábrica, faenado. Pucha, todos comprando pollo. Bueno, a todo esto había una dama que había sido religiosa y dice que se afirmaba los hábitos con los dientes. Entonces, se retiró. Una buena mujer, era muy simpática, muy buena moza. Y se enamoró con otra persona que se encontraron, una señora que está abachorrada también. Porque ¿qué es lo que es el abachorramiento? Cuando una gallina no la pisa el gallo, así se dice, Correcto. empieza a picotear los huevos. Y cuando el gallo la quiere pisar, lo picotean al gallo también, no la dejen que la pise. Entonces, esta niña también estaba abachorrada, las dos. Pues entonces, la otra niña se vestía con ropas, digamos, traje sastre, que era como un terno que usaban las mujeres, Pero con falda. con falda. Zapatones y melena a los muchachos, así, o a los garzón que le llevaban. Ese era el uniforme más o menos de estas señoras, mujeres hombres. Entonces esta señorita vivía muy bien cuando de repente ella, que empezó a trabajar ahí donde fabricaban los pollos, se enamoró de una persona importante de allá de la fábrica de pollos y quedó embarazada, no precisamente para la otra señora. Así es que un día sábado estaba lleno ahí el local y llega la mujer hombre echando garabato con una cuchilla de este vuelo carnicero. Vengo a arreglar cuenta con el tal por cual que me levantó la mina. Chuta, y lo vengo a matar a ese tal por cual y parte a matarlo por el gallo. Y había un amigo mío que trabajaba ahí que se llamaba Juanito Barrales, hermano de un carabinero que le decían el Cazuela. Y le arremaba al Cazuela y dice que se sacaba parte el mismo, dice. Y no los pagaba además. Entonces Juanito Barral pesca un palo, oye, y le quiebra las muñecas a la mujer, oye, y la mujer cae al suelo con gritos pero tremendo grandes y no suelta el cuchillo, pero ya no podía mover las muñecas.
Y de ahí quedó el escándalo, la gente arrancaba, los pollos por supuesto salieron ahí arrancándose, hasta se llegaron los pollos, se arrancaron, pues. Y la mujer se la llevaron con camisa de fuerza, fíjate. ¿Se volvió Qué loca? terrible, ¿eh? ¿Se volvió loca? Se volvió loca, se volvió loca. Qué terrible. Eso es una cosa verídica que pasó acá en Iquique en la década del 60. Algunos se acordarán por ahí de quién se trata. Es una historia para no contar. Bueno, y como estamos hablando de animales, de aves, de burros, de gallinas, bueno, Mario no puede quedar atrás. ¿Ah? También tiene su animalito en la manga, claro que este es medio peligroso. ¿Ah? Conocimos al león de Tarapacá. Ah, sí, ¿Te acuerdas tú? Sí, famoso. Diablo león, diablazo el león. Enamorazo también, ¿eh? Ya. Pero yo no conocía el león de Agua Santa, pues. Ah, ese que me mataste. Ese sí que no está en mis libros. No, tampoco el mío. Porque hay un senador que también se puso ahora el león de Tarapacá, pues. Pero Sí. ese leoncito. Leoncito. No, el verdadero león es Eleuterio Ramírez, pero no. No, tampoco. El león de la quebrada de Tarapacá. Ah, Y a Ramón Castillo también un señor Clement Markham, un historiador inglés de una historia del Perú, habla también de Castilla, el león de Tarapacá. ¿Y también. el león de Agua Santa? Bien. Hubo antes el león de Libia, el león de Transvaal, el león de Tarapacá. Ahora este es el león de Agua Santa. Bien. ¿De qué se trata? De un personaje polémico, cuestionado. Bien, de todo tenía este señor. Era un hombre problema. Pero sin embargo fue un luchador social. Me refiero a Pedro Regalado Núñez Sepúlveda. Primero fue iquiqueño, después caletino, Caleta Buena, y finalmente aguasantino. Se estableció en la oficina Agua Santa. En Iquique tuvo muchos problemas, tuvo muchos enemigos, quiso ser regidor de la municipalidad, sacó unos 300 votos por ahí, no sacó mucho, pero tampoco sacó poco. Después, con tantas enemistades por acá, por allá, se trasladó a Caleta Buena. Allá en Caleta Buena puso un negocio de menestras y él tenía un sorteo fundó un club de revólveres. A la semana hacía un sorteo por una cantidad de plata. Entonces eso cayó muy mal en la compañía de Agua Santa, que tenía influencia en la caleta. Porque él decía, Pedro Regalado Núñez, que los trabajadores tenían que defender sus derechos armados ante sus patrones. Al final le hicieron la guerra, el diario La Patria lo atacó violentamente, considerando como un hombre funesto, y él se vino a defender por abuso de publicidad. De aquel tiempo se hablaba de abuso de la ley de imprenta, pero fue rechazada y tuvo que pagar una multa. Al final, la compañía le hizo la vida imposible en Agua Santa, digamos en Caleta Buena. Y este señor dijo, sí, me voy de Caleta Buena, pero ahora me voy a instalar en las mismas barbas de la compañía de Agua Santa, la administración, que está en Agua Santa. Ahí estaba Mr. Hamilton, que era administrador general de la compañía, que era dueña del alto al bajo Caleta Buena en las partes de instalaciones de embarque y desembarque, más la oficina Valparaíso, la oficina Primitiva y la oficina Agua Santa, más el ferrocarril. Y se instaló, buscó un terreno fiscal que estaba introducido en terreno salitrero de la oficina Agua Santa y estableció una casa de lata. La casa de lata es una construcción de calamina con pino de origón, más una casa habitación. Y ahí abrió un negocio de artículos de primera necesidad más barato que la pulpería. Al principio los ingleses no lo consideraron y dijeron, este hombre va a quebrar. Y los trabajadores le tenían gran simpatía porque él vendía artículos a menos precio. Entonces los ingleses estaban preocupados y no hallaban cómo la manera de arrojarlo de ahí. Hicieron los intentos por todas partes, le lanzaron la policía de Negreiro. El jefe de la guarnición, que era pequeño, por supuesto, un piquete, le dijo, señor Pedro Regalado Núñez, cierre su negocio. Así le dijo, ¿con qué orden? ¿Usted quiere cerrarlo? Ciérralo usted, pero yo no lo cierro. Y él está dispuesto a defenderse. Entonces dijo, yo vengo con una orden, pero no vengo a batirme con Pedro Regalado Núñez. Así que se fue a Negreiro. Y la compañía le fue haciendo
la guerra hasta que llegó la venganza del León de Aguasanta. ¿Cuándo fue? En diciembre de 1907, con la huelga de los 18 meniques. La huelga nació en San Lorenzo, en Alto San Antonio, se extendió por todo el cantón y le tocó el momento de Pero Regalado Núñez. En Aguasanta él estaba ahí. Y él fue el que organizó el movimiento y lo extendió a todo el cantón de Negreiro y lo paralizó. Pero dijo, aquí mi pega no está todavía concluida, voy a paralizar Caleta Buena. También fue para allá, lo paralizó en la parte alta y en la parte baja de Caleta Buena. Después de ahí, mi labor todavía no está terminada, voy a ir para Aguara. Aguara hay que extender el movimiento. Y Alfredo Sayor Jones, que era representante de la compañía de Aguasanta, reclamó al intendente Carlos Isman Quiroga de la actitud que estaba teniendo Mr. Hamilton, Pero Regalado Núñez, y lo ordenaron de que fuera detenido por la policía y lo bajaron a Iquique y lo dejaron en un preso en un crucero que estaba digamos fuera cuando estaba fondeado en la bahía porque no había molo de abrigo, y ahí estuvo 30 días, más o menos 30 días, y no pudo participar, por supuesto, en la huelga acá en Iquique, y tampoco participó en los sucesos de la Plaza Santa María. Después terminó la huelga, fue bajado a tierra y procesado largamente por la compañía de Aguasanta que quería sacarlo en la cárcel. Pero tuvo largos meses y finalmente fue beneficiado con la ley de indulto en homenaje al centenario de la independencia de Chile, proceso de la independencia de Chile. Este señor después salió, llegó a la oficina primitiva y ya hizo un movimiento porque querían perjudicar a los trabajadores, obligarlos a no pagar con tarjeta, sino con libreta, para obligarlos a comprar en primitiva, y ahí estuvo Pero Regalado Núñez. Y en mes de septiembre, en mes de octubre, al poco tiempo de salir, falleció inesperadamente, y se dice que este señor tal vez haya sido envenenado. Y su viuda, doña Margarita Aravena, afortunadamente lo hizo bajar sus restos a Iquique, y acá está sepultado en el cementerio número 1, el León de Tarapacá. El León de Aguasanta. El León de Aguasanta, en el cantón de Negreiro. Todo esto le ocurrió solamente por querer ser un pequeño emprendedor. No, era un luchador. También un luchador social. Claro, buscar justicia. Y también fue agente político. Y se da cuenta que él en un tiempo le había servido de agente político a un abogado, Santiago Toro Lorca. Y después este abogado después lo estaba acusando porque la compañía de Aguasanta le pagaba más de lo que él le había pagado para que lo defendieran. Y radical todavía. Interesante. Pero, como nos están quedando unos pocos minutos ya, hay un tema que creo que la gente de Iquique la conoce muy bien. Estos dulces que hace un chino, o un descendiente de chino, los famosos chumbeques, que son, yo diría que, exclusivos nuestros, y que ahora han salido a todo Chile, están en los supermercados, se va al extranjero, sí, y tiene su fórmula especial que me imagino que no la tiene cualquiera. Claro. Igual que la Coca-Cola. Bueno. Igual que la Coca-Cola, que no se sabe. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es? ¿Sapre? No. El chumbeque. El chumbeque, claro. Pero hay chinos que también tienen algunas cosas especiales. Yo sé que hay una salsa secreta de un chino que se llamaba, o se llama, no sé si estará vivo todavía, Fermín. ¿Cuál era esa salsa secreta? No, el chino Fermín era un chino famoso acá en Iquique. Él tenía un negocio dentro de su casa, no tenía vista al público, pero la gente sabía, oye, llévale los patos al chino Fermín, porque el chino Fermín tenía un gusto de hacerlo rico. Estaba en Thompson, donde está la casa de Bolivia actualmente, entre Barros Arana y Amunati, subiendo a mano derecha. Ahí estaba el chino era anticomunista, así que cuando vino el golpe estaba feliz el chino, cantaba solo, él había sufrido su familia allá, así que no quería saber nada. Bueno, así que, el chino, todo el mundo le lleva el pato al chino, así que el chino ya los hacía. Un día
va un administrador de la pesquera Iquique, que se contó la historia, me la contó a mí y a mi padre, y le dice, Fermín, nosotros tenemos, porque ellos una vez a la semana hacían comida, ¿ah? Iban cambiando de restaurante, la mandaban a hacer, la hacían en las casas, y se juntaban la gente, digamos, los altos empleados de la pesquera, y comían juntos, los días sábados. Pero sí que ya hacen unos cuantos patos al chino Fermín, ya, yo hago el pato, no me preocupa, no hay ningún problema. Listo. Así que ya era la hora, ya fueron donde el chino Fermín, entraron a la casa como eran de confianza, y estaba el chino, ya un latito más, y el latito se alargaba, chaval, que estaban preocupados, ellos ya, el chino tenía muchos pedidos. Cuando de repente el administrador, como era muy de confianza, entró donde estaba el chino, a un patio, entonces había un fierro así, y colgaba unos ganchos, y estaban los patos. Entonces le faltaba echarle la salsa, y tenía una manera muy especial de echar la salsa, y ahí estaba el secreto del chino, fíjate. Le faltaban todos los dientes al chino, entre paréntesis. Él pescaba la salsa, se la echaba en la boca, con la boca, viejo, le echaba al pato, y quedaban ricos, viejo. Ahí estaba el secreto del chino. Eso mismo pasó en el Nanquín también. En Nanquín pasó igual. Oye, pero lo más impresionante Sí. de eso era de que dice que se dieron media vuelta y le dejaron los patos botados al chino. No fueron nunca Oye, más. Valverde. El chino, o sea, Oye, como estaba curado, le faltaba oxígeno al chino ya, con Oye. la boca. Oye, Valverde, ¿y en qué ISAP estás tú ahora? Por te bajaron favor, la... ya. Oye, te bajaron la Mira, cotización. primero la plata que tenías tú guardado muy calladamente en las Islas Vírgenes, viejo. Ahora la estoy ahora No, dejando a pues, la ANSAPRE. oye, eso es una vergüenza, perdóname. Mira, Nacional. aquí nosotros no hablamos de política, pero es indudable que hay que a veces impulsar, hablar algo. No puede ser, ya no, ¿hasta dónde puede ser? Mira, uno no lo cree, el segundo país de América que tiene su plata metida en las Islas Vírgenes. El segundo país más de millones, de miles de millones de dólares. Primero está Brasil, que es un gigante, y después seguimos nosotros. Sí, Brasil tiene depositado en las Islas Vírgenes o en sectores paraísos fiscales que le llaman, Claro, paraísos fiscales. más Santuarios. de 500.000 millones de dólares. La merda. Y Chile, los empresarios chilenos, porque no somos todos, pero un pequeño, tiene más de 105.000 millones de ¿Y dólares Valverde cuánto tiene? en paraísos fiscales. Quédate callado, yo te conté, Entonces, pero me callado. claro, a lo mejor dirán ustedes qué tiene que ver con la historia. Es que eso Forma parte de la historia. antiguamente nunca se vio ese tipo de situaciones. Nunca. Escándalo. Yo creo que la vergüenza. diferencia que había entre el que tenía menos y el que tenía más era muy poca. Prácticamente había una clase pobre, una clase media Adinerado. y algunos ricos. Acomodado. Claro. O acomodados, porque ni siquiera se hablaba de ricos. Pero se hablaba de plutócrata. La Esa palabra plutocracia, la plutocracia. La plutocracia en Chile está cada día más grande. Con los bancos, la ISAPRE, Oye, hay la otra AFP. cosa también, fíjate que yo echo de menos, y lo quiero decir públicamente. Yo tengo una tendencia política, no la niego, pero lo voy a decir la verdad. Estamos en deuda con la gente del pueblo, oye. La sindicalización debe ser obligatoria, y así evitamos de que cuando se arma un sindicato en una empresa, Rompe. lo echen al tipo, aunque le paguen todo, pero el tipo después no puede trabajar en ninguna parte más, porque ahí murió, quedó estigmatizado. Debe ser obligatorio. Entonces, ahora nadie se quiere inscribir, le da lo mismo, y si hacen un sindicato lo echan, y cuando están un grupo de sindicalistas, Lo rompen. no, están corrompidos ahí. No en todas partes, pero hay muchos corruptos. Entonces, en cambio, si esto fuera obligatorio, viejo, obligatorio, los tipos, bueno, me están descontando, voy a las reuniones y vamos a las elecciones. Es lo mejor, viejo. Vas a ver tú que el país va a funcionar mucho mejor, va a ser más justo. No podemos estar viviendo en esta injusticia. Mira, viejo, cómo nos tienen a nosotros el boliche de mi amigo, el boliche mío. Sobrevivientes somos, sobrevivientes. viejo. Resistentes. Porque mira, ve tú las grandes empresas, estos de retail, que ni siquiera venden cosas chilenas, son muy pocas las cosas chilenas que se venden ahí, a todas de China. ¿Cuántos comerciantes netamente iquiqueños quedan en la Contado ciudad a la de mano. Yo creo que debe haber a todo reventar unos 30, fíjate, de los antiguos. Han Iquique? desaparecido lo más importante. Acordémonos,
se quemó Bandini, pero igual reabrió. estaba abrido al lado, por Ya, lo menos. está la botillería de Rossi que está ahí en Tarapacá. Sí, también es antigua. Es que no hay vino chino, pues, Después afortunadamente. El Bazar Obrero el mío, la joyería Valverde. la joyería Valverde. La joyería Valverde, sí. ¿Y La cuál Casa más? Solana. Y después la La Liguria. Liguria. Casa Solana. La Casa Solana, Liguria. La Liguria también. La Ideal. Solari. Solari, claro. Claro, está La que está en Tarapacá, No, pues ya no hay la de ninguna. los Solari que también está. Eso es Solari, pues eso es Solari. No, pero ese tiene una. Ah, no, La Riviera. La Riviera. La Riviera, claro, Sí. Solari, ¿Y claro. cuál más? ¿Cuántas más? Son pocos. Ya se acabó. El Porque barrio deportista. se llenó de farmacia el centro. Sí, pues, farmacia y carnicería. Y peluquería. Qué terrible. Mire, lo único que sé decirte que un sistema económico que durante la época militar era cortoplacista vino para quedarse. Sí. Y pucha que ha hecho daño. En algunas cosas indudablemente Neoliberal. que hemos avanzado. Neoliberal. Hemos avanzado montones, pero en otras cosas no hemos avanzado. Es muy claro. Pero fíjate que nuestros países vecinos son al revés que nosotros. Protegen su industria. Brasil, Argentina, Todos, protege. todos Perú, son proteccionistas. Bolivia. Nosotros somos Argentina, fundamentalistas, pues, somos Brasil. fundamentalistas. Y resulta que nosotros, Eso se llama capitalismo salvaje. en realidad, me cuesta entender la situación. Mira, en Holanda, fíjate, no existen las grandes tiendas. Sí, no existe en las ciudades. Solamente negocios como el tuyo o Sí. como el mío, ese es lo más grande que hay. Entonces eso permite que la platita se vaya de un lado a otro y tú, con un bolillito, mandas a tu hijo a la universidad. Viejo, si tú trabajas en una de estas empresas de retail, apenas te alcanza para comer, pues viejo, con eso. Aquí aplatan ¿A dónde le los mandas a tu negocios. hijo a la universidad? Aplatan a los negocios. Acá los aplastan. Imagínate, le permiten a una empresa, le dice, ¿sabe qué? No va a pagar estos impuestos, todo se vende la empresa misteriosamente, todo en un halo de misterio. Impuestos internos le permite. Cuando dicen los diarios, por ejemplo, señor, la gente que está atrasada en los impuestos, se le va a dar una ley de condonación, qué sé yo. Y eso es una parte, no es totalmente verdad, porque tú tienes que ir a impuestos internos, igual impuestos internos te castiga. O sea, te multa, o sea, tú pagas la multa y a veces las multas son pero altísimas. Bueno, yo quiero agradecer a Mario, quiero agradecer a Hermes, haber hecho este programa, este primer programa de vuelta, evidentemente con todos los dimes y diretes que cuando hay que volver. ¿Qué nos espera para el próximo viernes? A ver, adelantemos algún título de lo que podríamos ver el próximo viernes. Bueno, hay varias cositas, por ejemplo, acá voy a buscar acá el tablet, el cuchillo del serrucho, y hay varias cositas interesantes. Por ejemplo, tenemos por otro lado, fíjate que vamos a hablar algo de Prat también, porque Prat es nuestro, y hay que hablarlo de Hay Prat. un hecho, ¿eh? Sí. Que tú lo comentaste Sí. y que salió en la prensa. Y creo que creyeron mucho cuando yo lo conté. Que Prat y la familia practicaban el espiritismo. Claro. Y una cosa más En las importante, últimas noticias de la semana pasada, un reportaje completo sobre el tema. eso lo vamos a tratar, vamos a hablar de todos los niños que combatieron en la Esmeralda y los extranjeros, entre ellos un boliviano y un iquiqueño que era peruano, que combatieron en la Esmeralda. Eso vamos a hablarlos con nombres, apellidos y todo, si Me parece. fallecieron o no fallecieron. Así que los queremos dejar invitados para el próximo viernes. Pero antes de terminar, quisiera en nombre de Mario, de Hermes, agradecer. Quiero algo Sí. agregarle. Tengo dos temas más o menos. Uno sería las batallas infernales en la Pampa Salitrera. De miedo. Ya, bueno, aprovechar en nombre de Mario y de Hermes y el mío también, darle las gracias al director del diario El 21, Héctor Cacho Vivero y Quiqueño también, sí. y al director del diario La Estrella, Copolicán. nuestro amigo Caupolicán Márquez, porque tuvieron la gentileza de recibirnos el día jueves y haber publicado dos bonitos reportajes sobre el retorno de este programa a RTC Televisión. Y a ustedes también, por acompañándonos en sintonía y porque siempre en la calle, durante todos estos años, nos faltaba alguien que le dijera, ¿y cuándo van a volver con esas historias, con esas cosas tan bonitas de nuestra ciudad? Y pedirles la colaboración también, pues ustedes nos pueden hacer llegar a este canal vía carta, vía correo electrónico, como O guste, paloma mensajera. contando algunas de las historias, porque no solamente Claro. somos nosotros los únicos que inventamos, que Hermes es el primer inventor que hay de historia.
Es fabulista. Así que bueno, darle las gracias, desearle buenas noches, un bonito fin de semana para todos ustedes y los esperamos el próximo viernes. Hasta entonces. Que te pasas día y noche con deseos de volver. Has estado en Buenos Aires, has paseado en Nueva York, has besado a las muchachas del Brasil y el Ecuador, pero tú no has estado en Cabaña, al conjuro de luna y de mar. No has gozado la dicha que alegra el corazón al sentir de las olas el sutil rumor. Si llegaras un día a Cabaña, no te olvides de ir junto al mar. Y en una noche de luna de silencio acogedor me dirás que has vivido algo mejor.